Ahora sí. Evolucionismo. Haceme salir lindo. Ya puse el modo beauty, así que... Modo beauty, ponerle todos los filtros que sean necesarios. No, el filtro vas a necesitar. Evolucionismo. ¿Está? Vamos a correr. Ustedes recuerdan, digamos, el último momento del trabajo de Lévi-Strauss, nombraba el evolucionismo como la primera corriente que genera esta cuestión de la antropología científica, y dentro de la antropología científica es la primera corriente que va a unificar todos los trabajos que venían realizándose con anterioridad. ¿Está? Lo que vamos a hacer con el evolucionismo es lo que traté de ¿leyeron los textos? ¿Vieron los textos? ¿Los leyeron un poco? Sí, sí. Bien, muy bien. Lo que vamos a hacer con la corriente, decía, y es lo mismo que vamos a hacer con las otras corrientes cuando lo vayamos viendo, vamos a hacer con marxismo, funcionalismo, interpretativismo, todas las corrientes que vayamos a ver, es primero vamos a trabajar los conceptos que son base epistémica, lo que todo evolucionista se pregunta. ¿Está? Después vamos a pasar a qué hace la antropología con ese evolucionismo, vamos a pasar al evolucionismo en antropología y después vamos a criticarlo. ¿Está? Sobre todas esas corrientes que vamos a ver, siempre vamos a seguir esos tres pasos. Primero, vamos a estudiarlo epistémicamente, cómo inquieren, cómo preguntan a la realidad los evolucionistas. ¿Está? En este caso. Después vamos a ver la aprehensión que hace la antropología de los conceptos evolucionistas y los conceptos que le son propios de la antropología, y después vamos a criticarlos. ¿De acuerdo? Bien. El evolucionismo tiene como pregunta fundamental, creo que se los puse en el texto, el evolucionismo tiene como pregunta general la pregunta histórica. ¿Está? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Está? Ese es el concepto básico. Todos los evolucionistas, sean estos antropólogos, sociólogos, ciencias de la educación, lo que fuera, Piaget estoy hablando, está siempre tienen como eje la pregunta histórica. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? ¿De acuerdo? Siempre la mediación es la pregunta histórica. Ya vamos a ver que esa pregunta histórica en otras corrientes no existe. El funcionalismo no cree en la historia o la ve de otra manera. Ya lo vamos a trabajar. Evidentemente, en la escuela evolucionista el principal concepto, evidentemente, es el concepto de evolución. ¿Está? Evolución es el camino general del universo. ¿Está? Todas las cosas evolucionan. Todas las cosas evolucionan. Es el camino que va, creo que se los marqué, de lo simple a lo complejo, de lo homogéneo a lo heterogéneo. ¿Está? ¿De acuerdo? La evolución es el camino general de todas las cosas. El planeta evoluciona, las placas tectónicas evolucionan, ¿está? Todo evoluciona. Bien. La forma particular que esa evolución toma en los seres humanos se llama progreso. El progreso es propio de los seres humanos, ¿está? La evolución es propia de todo el universo, mientras que el progreso se corresponde con el género humano. ¿De acuerdo? Se los marqué ahí también en el texto que les dejé. El progreso son los pasos consecutivos para el logro de un objetivo. ¿Está? Progreso son los pasos consecutivos para el logro de un objetivo. ¿De acuerdo? ¿Vieron que se los puse ahí? Si yo voy de 1 a 2, ¿progreso? Sí, sí que. Está siempre sí que. Sí, señor. Sí que. Si voy a 10, ¿está? Si vieron abscisa y ordenada, ¿está? O piensen en una línea histórica. Si estoy yendo hacia 10, si paso de 1 a 2, progreso. Pero si estoy yendo a menos 10, no. Involuciono, digamos. Desprogreso sería. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Este concepto, se los puse también. Si me compro un Mercedes-Benz, ¿progreso?
Sí, sí que. Si creo que la vida material es importante. Si soy un lama o soy alguien que está profundamente arraigado en la vida religiosa, no me afecta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Reténganlo a esta situación que parece una perogrullada, pero es re importante. Ya lo vamos a ver cuando nos toque después posmodernismo. ¿Está? Los posmodernos sienten que lo que perdimos fueron los objetivos de carácter de género humano. ¿Está? Los posmodernos dicen que seguimos dando vueltas metodológicamente, continuamente, porque no tenemos un objetivo claro de hacia dónde vamos. ¿Está? Ya lo vamos a ver. Ellos dicen que hasta los 50, hasta los 60, 1950, 1960, el objetivo planetario estaba más o menos claro, que era poner la naturaleza a nuestro servicio. ¿Está? El discurso ecologista y un montón de otros discursos nos hacen pensar que eso no es tan así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No está bien depredar el planeta, eso estoy diciendo. ¿Está? No es un objetivo, no puede ser un objetivo planetario del género humano, digamos, poner la naturaleza a nuestro servicio. ¿Está? En todo caso, pensamos ahora en la coexistencia de las necesidades del planeta con las necesidades nuestras. ¿Está? Pero bueno, entonces como nos quedamos sin objetivos, ¿me ven bien? Se me cayó. No, me queda todavía. Se me está por apagar la compu, esperen un segundo. Esperen que apago la para. Va a quedar mal cuando me tire acá abajo. Listo. Ahí estoy. Bien. ¿Está? Decimos entonces que el concepto de progreso es un concepto teleológico. ¿Está? Es un concepto que está vinculado con el fin, con el objetivo. Telos, en griego significa fin. ¿Está? Es un concepto teleológico. Está vinculado, tiene referencia solamente a partir del objetivo que tengamos. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos entonces evolución, progreso, y cómo se manifiesta este progreso en lo humano, en forma escalonada y unilineal. ¿Está? Escalonada y unilineal son las condiciones del progreso. No progresamos continuamente. No progresamos continuamente. No es un plano inclinado. Piénsenlo como una escalera. ¿Está? No es un plano inclinado. Está que continuamente estamos subiendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son escalones. Como marcábamos en algún momento, dejá la guitarra, Cipriani. ¿Sí? Una serie de cambios cuantitativos generan un salto cualitativo. ¿Está? Una serie de cambios cuantitativos generan un cambio cualitativo. ¿Está? Eso lo vamos a ver bien cuando la semana que viene veamos Marx. ¿Está? Pero se entiende como escalones. Vivimos a mesetama, nos acostumbramos a vivir de una manera, de repente empezamos a cambiar un poquito, cambiamos unas cosas, cambiamos otras, ¡pum! Saltamos y cambiamos de modo de producción, cambiamos de salvajismo a la barbarie, cambiamos. ¿Está? ¿Se entiende? Esto significa escalonado. Y unilineal significa que una vez que avanzamos un escalón, no bajamos.
hay una única línea del progreso. ¿Está? Una vez que subimos un escalón, no bajamos. ¿Está? No pasamos del capitalismo al feudalismo, no pasamos de la civilización a la barbarie, ¿está? Siempre el camino es en una sola dirección, en este sentido ascendente. ¿De acuerdo? Los 4 conceptos básicos de cualquier evolucionista, sea donde sea, de la ciencia que fuera, son evolución, progreso, unilineal y escalonado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a tratar de ver ahora. ¿Preguntas, chicos, chicas? A ver, córtenme cuando sea necesario. Bien. ¿Cómo se manifiesta entonces este evolucionismo en antropología? ¿Sí? Principalmente el evolucionismo en la antropología es profundamente etnocéntrico. Profundamente etnocéntrico. Si queremos ser más específicos, europeocéntrico. La cultura europea de mediados del 1800 es tomada como parámetro para analizar cualquier otra cultura. ¿Está? Cuanto más diferentes hagas las cosas vos a como las hacían los europeos de 1850, más salvaje vas a ser. Si lo haces un poquito más diferente, pero no tanto, sos bárbaro, y si no, compartirás con los europeos la civilización. ¿De acuerdo? En ese sentido es etnocéntrico. Toma a una cultura como centro y a partir de ella establece lo que es el método propio de todos los evolucionistas en antropología, que es el método comparativo. Esto ustedes lo habrán leído en los textos que les dejé también. ¿Está? Comparan todas las otras culturas con la cultura patrón, pongámoslo en esos términos, como el metro patrón, eso estoy diciendo, ¿sí? Que es la cultura europea de 1850. ¿Se entiende eso? ¿Bien? Se entiende además que esas cosas nos permean hoy, ¿está? Nos permean siempre. Piensen en el Civilización o Barbarie de Sarmiento, ¿está? Esta cuestión de que el gaucho era lo bárbaro y que debía ser eliminado para permitir el progreso, todas estas muchísimas comillas, por supuesto, el progreso de la Argentina, ¿está? Aún nos permea todo esto, nos permea, qué sé yo, continuamente. Inglaterra ya vacunó a toda su gente. Y sí, flaco, esto no es Inglaterra. Estamos en Argentina, esto es América Latina. Para el resto de Europa no debe haber serias diferencias entre Brasil, Argentina, Bolivia. Para Europa esto es... Los australianos lo tienen más claro, ellos dicen que son el culo del mundo. Estamos lejos aparte. Sí, los australianos lo tienen re claro, a pesar de ser re ingleses, los australianos dicen the bottom of the world, una cosa así, dicen que sí, son el culo del mundo, en verdad. Estamos lejos, ¿está? No formamos parte de ni las necesidades geográficas, geopolíticas, ni nada por el estilo con respecto a la Europa que manda. Y nosotros seguimos reclamando que Inglaterra vacunó a todo el mundo y nosotros no. Y no, esto es otra cosa. Pero más allá, se entiende lo que es el etnocentrismo, digamos, de sentir que... Y el etnocentrismo que nosotros tenemos para los otros también. ¿Está? Esta cuestión étnica que tenemos de que todos los pueblos originarios deben
eliminar su cultura para asimilarse con nosotros. ¿Ah? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Nosotros también somos etnocéntricos en ese sentido. Cuando vos obligás a la mayoría de los QOM a proletarizarse, en el sentido de, acá en Rosario todo un fenómeno, digamos, de mucha gente de la cultura toba, participando de la recolección de residuos como en los camiones, ¿vieron? Los que corren en los camiones para recolectar los residuos, lo estás proletarizando y le estás sacando su cultura. Bueno, que vivan así o que no vivan. Eso es etnocéntrico también. ¿Está? ¿Se entiende las abstracciones, digamos, del concepto de etnocéntrico? Lo pongo en el contexto que estoy hablando. Estamos hablando de la cultura europea. Todo debe parecerse europeo. ¿Está? Si no sos bruto, no podés entrar al sistema mundial y todo lo que se te ocurra. ¿Está? Estas cosas todavía nos permean. Les vuelvo a repetir. Creo que ahí se los puse en el chat. ¿Ustedes ven el chat que yo tengo acá? Porque como usé el mismo para antes, ¿lo ven? ¿No? ¿Maldición de Malinche no lo tienen ahí? No, no sé. Bueno. Pero, o sea, la idea es esa, sí, de que la definición del etnocentrismo es que se considera su propia cultura o raza como superior a las demás, ¿no? Bien. Ellos consideraban que todo lo que no era parte de Europa era bárbaro, salvaje o bruto. Claro. Sí, o se consideraban en otro estadio del proceso evolutivo, digamos. Que en algún momento específico quizás se llegara a esa etapa que tenía Europa en ese momento, ¿no? Pero que en ese momento estaba en otra etapa anterior o más primitiva, por así decirlo. Europa en ese tiempo era el escalón más alto a la hora de hablar de civilización. Claro, exactamente. Claro. Todos debíamos tender a parecernos a ellos. Guarda que ahí también hay un enclave. Hay dos cosas con respecto a eso. Primero, los evolucionistas sienten que todo este caminito, salvajismo, barbarie, civilización, lo recorren todas las culturas del mundo. ¿Está? Algunas culturas van más rápido y otras van más despacio. ¿Está? Pero todas las culturas del mundo recorren el mismo camino. ¿Está? Salvajismo, barbarie, civilización. Ahora voy a hablar un poco de eso. ¿Está? Cada cultura lo recorre más rápido o más lento. ¿Sí? Y en esta cuestión de rapidez, el imperialismo. Cuando para esta misma época Inglaterra y Francia proceden a la colonización, es imperialismo, digamos, ¿está? A la formación de colonias en la mayoría de África y en la mayoría de Asia, lo hacen en este sentido. ¿Está? ¿Somos asesinos? No, no somos asesinos. Queremos que esta gente vaya más rápido. ¿Se entiende lo que digo? Los queremos ayudar. Está bien, algunos se nos va a morir en el medio, está claro, sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Está? Pero lo que queremos hacer es acompañarlos para que vayan un poquito más rápido. Para que puedan disfrutar, todo esto muchísimas comillas, por supuesto, ¿está? Puedan disfrutar de las ventajas de la civilización. En verdad, ¿qué pasaba? Parte de lo que decíamos con la segunda revolución industrial, donde antes había 800 pulóveres, ahora hay 80.000. Una parte van para el mercado interno y otra parte la tenés que vender en algún lugar. Necesitaban generar mercados donde consumir esos pulóveres o cualquier otra cosa. Estoy diciendo un ejemplo de los pulóveres, ¿está? O cualquier otra cosa que la industria ya empieza a producir. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? Esta cuestión del colonialismo está sustentado ideológicamente en esta concepción evolucionista. ¿Está? Es el fundamento, creo que se los puse en lo de Levi-Strauss también, ¿está? Vos no vas a encontrar un ejército de 100.000 asesinos que quiera matar chicos y negros o asiáticos.
¿Está? Vos tenés que tener un fundamento ideológico detrás, porque si no, tenés que matar gente por matarla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese fundamento? Yo los quiero avanzar, los quiero ayudar. No es que los quiero matar, los quiero ayudar para que vayan más rápido. Para que pasen del salvajismo a la barbarie, de la barbarie a la civilización más rápido y puedan disfrutar de la vida tal como la tenemos nosotros. ¿Se entiende que es el fundamento ideológico del imperialismo? ¿Sí? A eso les libera la cabeza de las matanzas que produjeron. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? ¿Sí? A ver, estoy pensando otro ejemplo. Porquerías, pero bueno, está. Videla. Videla mataba gente porque tenía en la cabeza la idea de la penetración del marxismo en América Latina. Tenía como un sustento, porque él vieron que era ultra católico, era súper católico, iba a misa todos los días antes de... ¿Está? ¿Y cómo es que un ultracatólico que defiende la vida y todo esto va a matar gente todo el día? Porque lo prioritario era cuidar a la Argentina del marxismo-leninismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son esas salidas ideológicas que vos tenés en la cabeza para hacer acciones que según tu vida normal no las realizarías. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Esta cuestión del evolucionismo solventó ideológicamente el colonialismo de Inglaterra y de Francia, ¿sí? Y de las otras potencias europeas en menor escala. ¿De acuerdo? Etnocentrismo, y ese etnocentrismo permitió el colonialismo. Dio sustento ideológico al colonialismo y de la fase imperialista. Sí, incluso, ¿Está? profe, históricamente, Sí. cuando los chicos y las chicas estudian lo que es el proceso histórico de la Edad Media y el paso del Renacimiento y luego lo que es la época industrial o la era industrial, no va a ser posible si no es justamente con el encuentro con la América, ¿no? De lo europeo, que hace que ese estancamiento que venía producido desde la Edad Media se termine de destrabar a partir de los primeros viajes que se hacen primero a África, obviamente, y a Asia, y luego a América, ¿no? Eso también. Sí. O sea, todo depende de todo, digamos. Europa dependió de América para ese salto y América dependió de Europa para lo que fue después, digamos, el desarrollo póstumo del capitalismo, ¿no? Tardío, pero también. Sí. Y vos vas a ver, y ustedes van a ver, digamos, que en todas las expediciones, tanto punitivas como de descubrimiento, desde 1700, 1800 y en adelante, siempre hay o científicos o antropólogos. ¿Porque querían analizar a las culturas? No. Porque querían ver cómo poder cobrarle a los hindúes, poder el imperio inglés, cómo cobrarle impuestos a los indios sin que se volviera una revuelta. Porque querían ver cómo asimilaban mejor, no. Conocerlo para su misión. Para su misión, por supuesto. Es lamentable, digamos, no por lamentable, sino porque una vez tomado cuenta, digamos, la antropología nace así. ¿Está? Evidentemente después toma otro cariz. Pero la antropología nace así, en un comercio directo, digamos, con el colonialismo imperialista. No way. Nació en ese sentido. Sientan que esa cuestión es importante. ¿Está? ¿De acuerdo? Cristian, que leyó los textos, me va a contar los tres autores fundamentales del evolucionismo. Pobre Cristian. Ayúdenlo los que leyeron los textos. ¿Lo leíste? No me di cuenta. Sí, no, lo espera que lo leí, no me acuerdo. Pensé que lo había leído. No, sí, lo espera que lo leí. Está congelado por el frío, por eso no habló. Ya. Bueno. Lewis Morgan. ¿De acuerdo? Lewis Morgan. ¿Sí? El primer antropólogo, el primer
tipo que desarrolla la teoría antropológica evolucionista es Lewis Morgan. Búsquenlo en los textos o ténganlo en cuenta. ¿Está? Lewis Morgan. ¿Está? Lewis Morgan es, por supuesto, ninguno de estos es antropólogo, porque no existía la antropología, están inventando la antropología. ¿Está? Morgan es un abogado. ¿Está? Es un abogado estadounidense. ¿Está? Como abogado defendió la causa de los iroqueses. Es una tribu, los iroqueses es una tribu que vive cerca de la ciudad de lo que ahora es la ciudad de Boston. ¿Está? Y defendió a los iroqueses en un juicio que los iroqueses le hicieron al gobierno de los Estados Unidos por haberse apropiado de sus tierras. ¿Está? Lewis Morgan es ese abogado, el abogado de parte, digamos, el abogado de los iroqueses en contra del gobierno de los Estados Unidos, reclamándole por las tierras que le chorearon. ¿No está? De hecho, le ganó. ¿No está? Le gana al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos reconoce que los Estados Unidos, o los estados de Massachusetts en este caso, está sobre tierras que no le pertenecían. ¿Está? Ese mismo juicio es el que se toma de base en todo el mundo, digamos, cuando los mapuches reclamaron al gobierno argentino por las tierras que están, que consideran ellos mapuches, digamos, en el límite entre la provincia de Neuquén y Río Negro, tomaron como base este mismo juicio, ¿está? Morgan lo gana el juicio, ¿está? La subvención que se le da es mínima, creo que le dan $1, es simbólica, digamos, creo que el gobierno de los Estados Unidos le da $1 por cada milla cuadrada, una cosa así que era ridícula, digamos, pero más allá de esto es simbólica. Por primera vez un gobierno nacional reconoce la prioridad de los pueblos originarios sobre las tierras que habitan. ¿Está? Morgan es el tipo que defiende, es el abogado que defiende en el juicio que se entabla a los iroqueses. ¿De acuerdo? Esto le implica vivir mucho tiempo con los iroqueses. ¿Está? Vivió mucho tiempo con la tribu de los iroqueses. Y a Morgan se le debe la formación de estos 3 estadios. ¿Está? Morgan es el primero en enunciar que la historia cultural de la humanidad se divide en 3 etapas. ¿Está? Salvajismo, barbarie y civilización. ¿Está? Esta terminología es propia de Morgan, de Lewis Morgan. ¿De acuerdo? No la civilización, pero sí el salvajismo y la barbarie, a su vez, se dividen en 3 estadios. ¿Está? Inferior, medio y superior. ¿Está? Hay un inferior, medio y superior en el salvajismo, de ahí pasás al inferior de la barbarie, inferior, medio y superior de la barbarie, y la civilización no tiene 3 estadios, es única. ¿Está? ¿De acuerdo? Cada una de los saltos de un estadio a otro se dan por la aparición de una herramienta o modelo productivo de carácter material. ¿Está? Por ejemplo, digamos, para pasar del salvajismo medio al superior aparece el arco y la flecha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Aparece un rasgo material que modifica las formaciones productivas. ¿Sí? Evidentemente, ya lo vamos a ver, pero evidentemente esto le viene como anillo al dedo a todas las... Al Carlito, al amigo, digamos, a Friedrich. Esto le viene de perillas al materialismo histórico, porque permite fundamentar la historia desde un punto de vista material. ¿Está? Y ahí tenemos una profunda Friedrich Engels. Federico para los amigos, dijo. Federico para los amigos. Friedrich Engels mantiene con Lewis Morgan una profusa comunicación epistolar, ¿está? Se escriben muchas cartas, ¿está? Lo cual después lo vuelve famoso a Morgan, porque Morgan es el que mantiene, el que ayuda a Engels y a Marx a darle todo el fundamento materialista, esta cuestión de que las cosas cambian porque se modifican las cuestiones productivas, es la teoría marxista.
¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para una mejor comprensión de esto, les doy, busquen el capítulo 1, las 10 primeras páginas. ¿Está? De un libro de Friedrich Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Está? Busquen el capítulo 1, búsquenlo, hay PDF por toda la red, digamos, hay millones de esas. ¿Está? Busquen del capítulo 1 las 10 primeras páginas. Ahí van a tener cómo se pasa de estadio a estadio, porque esas 10 primeras páginas son casi una copia de Engels sobre lo que decía Lewis Morgan. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Está? Salvajismo, barbarie, civilización, Lewis Morgan. Y los otros dos son Edward Taylor y Raymond Fraser. ¿Está? Fraser. Búsquenlo que están en los textos, chicos. ¿Está? Ninguno de ellos es antropólogo y además todos los antropólogos evolucionistas, salvo Morgan, digamos que es una rara avis, que por esa cuestión de abogado estuvo mucho viviendo con los iroqueses, son lo que nosotros decimos antropólogos de sillón. ¿Está? Cópienlo eso, ¿está? Ténganlo en cuenta. Son todos antropólogos de sillón. Es decir, no hacen trabajo de campo. ¿Está? No van a visitar a las culturas. ¿Está? Reciben todos los informes de otros tipos y ellos los analizan y forman las categorías sentados en un sillón. Por eso se dice antropólogos de sillón. ¿De acuerdo? Eso significa que no hacen trabajo de campo. No van a trabajar y a analizar a las culturas conviviendo con ellas. ¿Está? Ya vamos a ver lo que es el trabajo de campo. ¿Está? Sí tiene trabajo de campo Morgan, pero por esa otra cuestión de que es abogado y no por ser antropólogo. ¿De acuerdo? Bien. Esta cuestión, ¿se entiende lo que vengo? ¿Preguntas? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a ser como somos? Es la pregunta general. ¿De acuerdo? Morgan va a establecer que el camino general que llevan todas las culturas es salvajismo, barbarie y civilización. ¿De acuerdo? ¿Sí? Escalonado y unilineal. No podés pasar de la barbarie al salvajismo, ¿se entiende? Y no podés pasar de la civilización a la barbarie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entró la perra. Fuera, Mora. Esto mismo, esta división en escalones y unilinealidad, se hace igual para todas las esferas de la vida social. ¿Está? Se sigue, se encuentran y se categoriza las distintas esferas de la vida social. Digo, hay una retahíla, una hilación de categorías para el mundo de lo social, otra para el mundo de lo político, otra para el mundo de lo económico, otra para el mundo de lo religioso. ¿Se entiende? Hay un caminito así. Yo les voy a dar, por ejemplo, para que se entienda, no porque necesito, quiero que lo sepan, sí, pero no necesito que se lo sepan a pie juntillas, digamos. ¿Cómo es este camino evolutivo del progreso en el concepto de familia? ¿Está? ¿Cómo hacen ese derrotero? ¿Cuáles son el camino para llegar a la monogamia, que es nuestra familia, que hubo con anterioridad? Como ese derrotero que hubo históricamente. ¿De acuerdo? La primera clase de... Perdón.
La primera cuestión que se vincula con lo familiar es la prohibición de incesto. ¿Está? Todas las culturas tienen prohibición de incesto. ¿De acuerdo? Es decir, mantener relaciones, no por mantener relaciones, digamos, sino por la progenie, por tener hijos. ¿Está? Con la rama ascendente y descendente de ego. ¿Está? Prohibición de incesto es lo que nos hace ser humanos. ¿Está? Nos hace sociales, dice Lévi-Strauss. Es la primera ley que obedecemos y que creamos nosotros. No tiene que ver con lo biológico. ¿Está? La prohibición de incesto es la primera ley que creamos nosotros y obedecemos, y que no está marcada por lo biológico. ¿De acuerdo? Bien, todas las culturas del mundo tienen prohibición de incesto. ¿Sí? Es la que nos fundamenta como seres humanos. Solo somos seres humanos, dice Lévi-Strauss, a partir de que obedecemos una ley que no es biológica, que es justamente la prohibición de incesto. ¿Sí? Dada esta prohibición de incesto, el caminito tiene 4 fases, 4 escalones. ¿Está? En primera instancia, la familia cosanguínea. ¿Está? En el libro de Engels lo tienen claro. ¿Está? La primera clase de familia es la familia cosanguínea. Esta familia no hay registros históricos, se la presupone, no se pudo encontrar nunca culturas que vivan en esta clase de familia, pero se la presupone. ¿Está? Son casamientos grupales de la misma generación. ¿Está? Todos los partícipes de la misma generación se casan entre ellos, en ese sentido tienen cohabitación y en ese sentido pueden tener descendencia. ¿De acuerdo? Son casamientos grupales, ¿está claro? ¿Sí? Son todos esposo y esposa, ¿se entiende? Más allá de... ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Estamos saliendo de este concepto de que la familia es esto que tenemos nosotros hoy. Tiene un desarrollo histórico. ¿Cómo fue el caminito que llegó hasta la monogamia hoy? ¿Está? La primera familia es de familia consanguínea y son matrimonios grupales con casamiento entre todos los partícipes de una misma generación. ¿Está? Para que se entienda históricamente, más o menos se supone que son cuando éramos grupos de cazadores-recolectores, éramos clanes que andábamos dando vueltas porque todavía no eran sedentarios, grupos de 50, 60, 70 personas, de familias extendidas, ¿está? Y si vos prohibís, digamos, más allá de la prohibición de incesto que existía, digamos, si vos entrás a ponerle muchos tabúes a la posibilidad de procrearte y de tener relaciones, era muy factible que el grupo desapareciera, ¿se entiende? Por lo cual, entonces, los casamientos son de carácter grupal. La segunda familia, de la cual sí hay registros históricos, es la familia Punalúa. ¿Está? Hay familia Punalúa como registro en el Pacífico Occidental. ¿Está? En la familia Punalúa, yo, me caso con una mujer, con todas sus hermanas y con todas sus primas hasta el 4º grado. ¿Está? Bien, prima primera, prima segunda, prima tercera, ¿está? Hasta el 4º grado. Y ella, evidentemente, se casa conmigo, con todos mis hermanos y con todos mis primos hasta el 4º grado. ¿Está? También son casamientos de carácter grupal. La tercera familia es la familia sindiásmica. La familia sindiásmica, donde desaparecen los primos. ¿Está? Yo me caso con una mujer y con todas sus hermanas, y ella se casa conmigo y con todos mis hermanos. ¿Está? Esta básicamente es la formación familiar propia
de los Hottentot y los bosquimanos, digamos. Está de gran parte de las dos familias más grandes en África. ¿Está? El concepto de familia en África está vinculado con esto. También son casamientos de carácter grupal. Y por último, la familia monogámica. ¿Está? Por último, la familia monogámica que establece exclusividad. Algunas inferencias con respecto a esto. ¿Está? En las tres familias primeras, que son de casamientos de carácter grupal, se entiende que son todos esposo y esposa y cohabitan, se entiende eso, ¿cierto? Sí. Como nosotros consideramos el concepto de familia, cohabitación más progenie. ¿Sí? Lo traduzco a primos y hermanos y toda esta bocha para entenderlo a nuestros términos. ¿Sí? Pero todos para ellos son esposo y esposa y cohabitaban y tenían relaciones para tener progenie, para tener hijos. ¿Sí? Las tres primeras que son casamientos grupales, la línea de la familia se seguía a partir de la madre. ¿Está? Era un sistema matrilineal, se dice. ¿Está? La línea de descendencia de la familia se sigue a partir de la madre. ¿Vieron que nosotros somos padre? A ver, ahora por suerte no, pero antes teníamos todos el apellido del padre. Ahora por suerte eso cambió. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, la herencia y qué se dejaba y seguir el clan para esa época, digamos, se seguía a partir de la madre. ¿Por qué? En los casamientos grupales se seguía la línea familiar por la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué piensan? Para la expansión. ¿Para qué? Para la expansión a la hora de la población, yo digo, de las tribus, de los asentamientos. Ah, sí, también por eso, digamos, pero en verdad, ¿por qué? Porque en un casamiento grupal, de lo único que vos podés estar seguro es de dónde salió ese chico, de la mujer. Sí. ¿Se entiende? Las chicas cómo se ríen, ¿eh? Se ríen las chicas. Claro. En cambio, en el matrimonio monogámico, lo mismo, chicos. No puedo hacer mucha cuenta, ¿o no? Depende. Chicos, 2008, ¿está? Estadística 2008. El 11% de la población en Argentina no coincide el ADN con el apellido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Se entienden que la monogamia, porque encima, donde hay matrilinealidad, hay matriarcado. La única forma de que exista la monogamia es en el patriarcado. Establecido el patriarcado. Ustedes entienden, como entiendo yo, digamos, que muchas de las reivindicaciones que piden los movimientos feministas, muchos de los movimientos feministas van en contra de la monogamia también. Porque la monogamia es solamente posible cuando vos te creés, como hombre, que tenés una propiedad que se llama mujer. Nunca vos podés saber si es tu hijo. La única que puede saber que seguramente es un hijo es la mujer. Lo otro es una ficción social, como hay millones, no estoy diciendo que esté mal. Pero es ficción. Decidimos creerla. Y solamente la creemos en el contexto del patriarcado. Si no, no se podría creer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Bien? Extraigan todas las consecuencias lógicas de todo esto. ¿Está? Pero más allá de eso, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Salvajismo, barbarie y civilización es el caminito evolutivo, digamos,
dentro del concepto general de cultura. Para cada uno de los aspectos, lo político, lo económico, yo no, porque no se los quiero abarrotar con todo esto, ¿está? Para todo esto, para cada uno de estos, hay un caminito de este tipo. Por ejemplo, en el concepto de familia, cosanguínea, punalúa, sindiásmica y monogámica, ¿está? Para cada uno de los aspectos de la cultura, para la cultura en general, salvajismo, barbarie y civilización. Y para cada uno de los aspectos, lo político, lo social, lo económico, hay un mismo caminito. Les puse el ejemplo de la familia para que se entiendan cómo es que los tipos hacen. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Se entiende? Caminitos son pasos, esos pasos son, una vez que vas a familia Punalúa, no podés volver a cosanguínea. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, va, lo que están haciendo ellos. ¿Sí? Cada uno de los aspectos de la cultura tiene esa resonancia. ¿Está? Se hace un camino de cómo llegamos a ser lo que somos. Porque lo van a tener en los textos, todo esto. Lo del ejemplo de la familia es un clásico, chicos. ¿Está? Los sistemas de parentesco son uno de los objetos de estudio por excelencia de los antropólogos evolucionistas. ¿Está? Los sistemas de parentesco. Los sistemas de parentesco son uno de los objetos de estudio preferidos de los antropólogos evolucionistas. ¿De acuerdo? ¿Qué me queda por nombrar? La unidad psíquica del género humano. ¿Está? Esto es un concepto sumamente importante. Los antropólogos evolucionistas trabajan bajo el supuesto, axiomático, digamos, no se discute, es una ley que no se discute, que es la unidad psíquica del género humano. ¿Está? ¿Qué es lo que nos da unidad a todo el género humano? El uso de la razón, ¿está? De la calidad intelectual llamada razón. ¿Está? La R con mayúscula. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Todo para solucionar nuestros problemas usamos la razón. Estemos en el medio de Trafalgar Square en Londres, o en medio de África, o en medio de Asia. ¿Está? Entiendan que fue un concepto re importante para el momento, porque entiendan, y ustedes lo vieron, que para este mismo momento arrecian todas las posturas racistas. ¿Está? Para este mismo momento tenemos a Gobineau diciendo que hay, ¿vieron? ¿Se acuerdan de Lévi-Strauss? Gobineau, que decía que había razas superiores y razas inferiores. ¿Está? Para esta misma época, toda Francia está sumida, digamos, en los procesos antisemitas. Está con el caso Dreyfus y Emile Zola y el Yo Acuso y todo esto. ¿Está? Que después va a copiar el loto de Bigotito en Alemania. Pero la primera base antisemita es Francia. ¿De acuerdo? En este contexto de profundo racismo, decir que todos los seres humanos, estén donde estén, usaban la razón para solucionar su problema, fue recontra progresista. ¿Está? Nos ponía en un plano de igualdad a todas las personas del mundo. En ese sentido fue un concepto progresista. ¿Está? Y el método que se utiliza básicamente es el método, las 9, el método comparativo. ¿Está? ¿Entienden esta cuestión con respecto al endocentrismo? ¿Está? Es una comparación entre todas las culturas. ¿De acuerdo? ¿Bien? Evolucionismo. Trato de hacer un repaso. Evolucionismo, en su forma general, evolución, progreso, escalonado y unilineal. En su forma particular, dentro de la antropología, etnocentrismo, unidad psíquica del género humano y esta cuestión del concepto de familia y el método comparativo. ¿Bien? ¿Está? Trato de hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Avanzo? ¿Sí? Bien. En el último decenio del siglo XIX y principios del XX, digamos, empiezan a aparecer las críticas a esta concepción de la escuela evolucionista. ¿Está? Empiezan a aparecer las críticas.
¿Sí? Escuela evolucionista. ¿Está? ¿Segura que dijimos? Vamos a ver qué es ser un evolucionista. Después, qué es ser un evolucionista en antropología y después lo criticamos. Ahora lo criticamos. ¿Está? ¿En qué contexto aparece la crítica? Y las dos corrientes que forman parte de la crítica al evolucionismo son el difusionismo y el particularismo histórico. ¿Sí? El difusionismo y el particularismo histórico. ¿En qué contexto nace esta crítica? En principio empieza a haber antropólogos. ¿Está? Como primera medida empiezan a surgir, ya habían surgido entre 1850 y 1870, todas las universidades empiezan a aparecer la carrera de antropología y empiezan a aparecer antropólogos. Estos antropólogos empiezan a viajar por todo el mundo y empiezan a hacer trabajo de campo para corroborar las teorías hechas por el evolucionismo, ¿tá? Con el bagaje conceptual que heredan del evolucionismo. Y se encuentran, van muchísimo a Asia, muchísimo al norte de Canadá, muchísimo a Siberia y muchísimo a Asia. El Cairo. El Cairota, claro. Porque esta cuestión, hay cosas que no les dije, ustedes lo van a ver en los textos, digamos. Mucho de esta antropología de sillón que hacían los antropólogos evolucionistas se hacían en los museos, ¿sí? Porque los museos, como parte del saqueo que hacía el imperialismo, digamos, a todas las culturas que abrazaba, se llevaba todos los objetos culturales y los llevaba a esa creación nueva que se llamaba museos, ¿está? Para recordar vieja cultura que ellos habían destrozado. Entonces los tipos trabajaban en las bibliotecas de los museos, ¿está? Los antropólogos generalmente trabajaban en los museos porque tenían acceso directo a los registros materiales de las distintas culturas, ¿está? Ahora no, ahora empieza a haber antropólogos y los antropólogos empiezan a viajar y empiezan a darse cuenta que no entran las culturas dentro de esa categoría, ¿está? Que por una parte una cultura podía ser desde el punto de vista económico salvaje, pero desde el punto de vista social podía ser bárbara, y desde el punto de vista de la familia eran monogámicos, sí, o religiosos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa cuestión de meter toda la cultura en un solo ámbito era imposible de sostener una vez que vos habías ido a ver la cultura tal como era, ¿está? Estos tipos que vivían encerrados en un museo. Pero cuando vos llegabas a la cultura no había más esa posibilidad porque había un montón, era verdaderamente un cambalache, como lo es, digamos, ¿está? Un montón de formas diferentes. Por lo cual, los tipos dicen, lo que voy a cuestionar del evolucionismo es que todas las culturas siguen un mismo camino. ¿Está? Lo que en verdad no ha sido tenido en cuenta hasta ahora es un concepto, cópienlo, que es el de contacto cultural. ¿Está? Aparece el contacto cultural. Las culturas, ya sea por cuestiones bélicas, de guerras, digamos, o por cuestiones comerciales, las culturas están en contacto entre ellas. No está cada una en su propio mundo, ¿está? Sino que en verdad, en la realidad, teóricamente puede ser que sea así, pero en realidad todas las culturas están en contacto entre ellas. ¿Está? Y se prestan, ahí aparece el concepto de préstamo cultural, distintos rasgos culturales. Copien eso, todo eso, ¿está? Lo tienen en los textos, pero se los cuento yo. ¿Está? Las culturas toman préstamos culturales, toman prestados rasgos culturales. Y aquí entra en juego también el cuestión ahí, bueno, también, ¿no? Cuando se empieza a lograr los estudios más profundos, la cuestión de las migraciones, la cuestión de las batallas que dejaron los esclavos en cada lugar, que eso también genera una difusión de las etnias y demás, ¿no? Pero para mí viene por ese lado también, ¿no? Sí.
como no me sale la palabra, de la mixtura de etnias, ¿no? Claro, sí. Aparece el contacto cultural, ya sea por cuestiones bélicas o por comercio. ¿Está? Profe, Sí. de hecho, es correcto decir que desde los viajes de Marco Polo en el 1200 y pico ya hay contacto cultural, ¿o no? No, siempre hubo. Siempre hubo. O viste que el loco va, yo lo No, está conozco claro, sí, sí. por las ilustraciones, el loco decía que había tipo con cara de perro, que había gente con voz y bueno, iba describiendo. No, sí, pero al mismo tiempo que dice esas cosas que a lo mejor podríamos enmarcarla más en esta otra que decíamos en Levi-Strauss, viste, que eran descripciones que trataban de decir que los chinos eran malos y toda esa cuestión. Claro. El loco lleva a Europa distintas clases de seda que antes no existían y lleva las pastas, por ejemplo. Y supuestamente esa misma conexión permitió la llegada de la pólvora a Europa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que el tipo está diciendo? Muy bien lo que dice Cristian. ¿Está? No es que cada una de las culturas inventó la pólvora. Era más fácil pensarlo, y de hecho es así, que las culturas copian rasgos de otra cultura que les son necesarias para satisfacer necesidades propias. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo me sacaba el calor abanicándome, inventé el abanico, y la cultura del lado mío tenía el ventilador. Ponele, estoy poniendo un ejemplo burdo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces va y le copias el ventilador. ¿Sí? ¿Se entiende? Era más fácil pensar en contra de la unilateralidad, sino que en verdad lo que existía era difusión de rasgos. Vos le copiabas, se dice préstamo cultural, el concepto es préstamo cultural de rasgos culturales. ¿Está? Entonces aparecen todos los procesos de difusión. Cómo se difunden, por eso difusionismo, cómo se difunden los rasgos culturales en otro concepto, creo que se los marqué también, es una escuela profundamente geográfica. Hay muchos, empiezan ahí aparecen los grandes geógrafos. Por ejemplo, el más capo de ahí es Ratzel, que es un austrohúngaro, ¿sí? Y forman lo que se llaman áreas culturales. ¿Está? Áreas culturales es el área geográfica, entiendan un mapa, ¿está? El área geográfica que abarca un rasgo cultural determinado, el que vos consideréis esencial. ¿Está? Un área cultural es el área geográfica donde se pone en juego determinado rasgo cultural que vos quieras ver. ¿Está? Trato de ponerles un ejemplo burdo. ¿Está? Supongamos toda Argentina hasta Bolivia, más o menos, existe el área cultural Pava. ¿Está? Calentamos el agua en Pava. Y desde Bolivia hasta... No es así, ¿se entiende? Es un ejemplo burdo que estoy poniendo, sí. Y de Bolivia hasta Perú inclusive, hasta Ecuador inclusive, está el rasgo cultural Olla. ¿Se entiende? Está el área cultural Olla y el área cultural Pava. Sí, Nico. Esto que decís es muy importante porque yo me lo imagino en la cuestión de este concepto que él tenía, que era el espacio vital. Claro. Justamente es que después le va a dar pie al concepto, ¿no? En el caso, ¿no? de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, lo que fue el espacio vital de la raza aria alemana, ¿no? Que en teoría después, bueno, vienen con otras teorías supremacistas y demás, pero básicamente es esto, ¿no? Es el espacio vital alemán es el superior y el que debería expandirse, por eso justamente viene... Para mantener a la cultura aria. Sí, lo mismo pasa, ustedes más o menos lo deben tener claro, lo mismo pasa con... tiene otro nombre, el área de amistad, que la de los japoneses, digamos. ¿Tá? Los japoneses en la Segunda Guerra Mundial también conquistan las islas holandesas, que es Sumatra, Indonesia, digamos, Japón, Corea, China, Vietnam, buscando el área cultural japonesa, digamos, que le permita sobrevivir a la cultura japonesa, que era la representación de los arios, digamos,
en Oriente. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que es un área cultural? Es el área, vos cualquier rasgo que quieras tomar, se hace generalmente con lenguas, pero más allá de eso, con lenguas. ¿Está? Es un concepto también utilizado en etnolingüística. ¿Sí? El área de difusión, el área geográfica de difusión del rasgo que vos quieras. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Puedo complejizarlo un poco? Un segundito. En Bolivia, en Tarija, ponele, o en Sucre, te vas a encontrar con ollas en forma de pava, con una asa, ponele. ¿Se entiende? ¿Sí? En los lugares, en los límites entre dos áreas culturales, se produce sincretismo. Se unen dos formas diferentes. Piensen Misiones que hablan todos portuñol. ¿Se entiende lo que digo? Si existiera el área cultural en lengua brasilera y el área cultural castellano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el área de intermedio, en los límites entre las dos áreas, pueden existir fenómenos de sincretismo, se dice. ¿Está? Se habla una mezcla de las dos. Por eso digo una olla con forma de pava. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El portuñol en Misiones. ¿Está? Son procesos sincréticos, de sincretismo, entre dos áreas culturales. ¿Está? Hay sincretismo, por ejemplo, en la escuela cusqueña, una escuela de pintura en la época de la colonia. ¿Está? Los indígenas, los quechua, tienen una escuela de pintura que los obligaban los españoles a pintar, y los tipos dibujan a Dios como un triángulo, como la Pachamama. Los ángeles van a caballo, porque nunca entendieron que podían volar, ¿no? Era imposible que alguien volara. Entonces los tipos representan la escuela cusqueña, en el museo de... Está todo cerrado ahora, qué sé yo, en el museo de historia de acá de Rosario, el museo histórico de Rosario, hay un montón de cuadros de la escuela cusqueña, 1600, 1700, donde los indígenas representaban, los obligaban a representar a Cristo y a los ángeles y todo esto, y ahí ven formas sincréticas. ¿Se dan cuenta de lo que entiendo? Los tipos mantienen su cultura y su visión del proceso religioso, pero son obligados a representarlos a las formas cristianas. Y los tipos mantienen su propia cultura. Representan a Dios, sí, como una cruz, como una pirámide, como de la Pachamama. Esos son procesos sincréticos. Entiendan esto de portuñol, está. Eso es lo que sucede en las áreas de límite entre dos áreas culturales. Muy bien. ¿Qué me queda? Rasgo cultural, que son esos que se transmiten. Está. Los rasgos culturales. Copien esto, digamos. Pero usted lo tiene en el video. Después Nico le sube el video, ¿cierto? Los rasgos culturales son la unidad mínima de sentido para una cultura. ¿Está? ¿Qué son los rasgos culturales? Que es un concepto propio de esta escuela. ¿Qué son los rasgos culturales? Son la unidad mínima de sentido para una cultura. ¿Está? Y lo que se transmiten, lo que se difunden, no son rasgos culturales, sino conjuntos funcionales de rasgos culturales. Estoy dando la definición de eso, ¿está? Conjuntos funcionales de rasgos culturales. Una perogrullada. Lo que estoy diciendo es, no se transmite la flecha, sino que se transmite, se difunde, todo el sistema de caza. ¿Está? Se transmite el arco y la flecha. ¿Está? No es que le copias la puntita de la flecha, le copias todo el sistema de caza. No se difunde el rasgo punta de flecha, ¿está? Sino que se difunde todo el complejo. No le copias la ventana, le copias toda la forma de la caza. ¿Se entiende? No se difunden rasgos, sino grupos funcionales de rasgos. Haces de rasgos, se dice. Muy bien. ¿Se entiende? Áreas culturales, difusión y préstamo cultural. ¿Está? Estos son los conceptos básicos de aquellos que no creen y que empiezan a notar que es lógico
que toda cultura no vive en sí misma, sino que entra en contacto con otra cultura. Lo que decía Cristian antes, contacto cultural hay siempre. Todas las culturas, ¿está? Y hoy mismo se mantienen, digamos, ¿está? Pero pensá que, qué sé yo, los romanos con los galos, los romanos le copian a los galos el pantalón. El pantalón era usado por los galos, ¿está? Cuando César invade, ya tenían comercio antes, ¿está? Pero el pantalón ellos usaban más la pollera larga. Los romanos le copian a los galos, y los galos creo que lo vienen de los celtas, el pantalón, el burgundio se dice. Bueno, bien, ¿estamos? ¿Se entiende? Una de las críticas al evolucionismo, ¿qué cosa le critican al evolucionismo? Esto de que tienen que pasar todos por el mismo caminito, sino que se pueden saltear etapas, lo hacen el difusionismo, ¿de acuerdo? Y después nos queda Franz Boas, y su particularismo histórico. ¿Está? Esta escuela va a criticar el método comparativo. ¿Está? No tiene sentido, para esta escuela, no tiene sentido andar comparando forma de caza, de cazar, en Australia, Argentina y Estados Unidos, como es lo que hacían los otros. ¿Está? Dice, cada cultura debe ser estudiada en particular y en forma histórica. Por eso se llama particularismo histórico. ¿Está? Que es más moderno, digamos, que es lo que hacemos ahora. ¿Está? Cada cultura debe ser analizada en forma particular, no comparándola con otras culturas o pedazos de esa cultura. ¿Está? Cada cultura debe ser analizada en forma particular e históricamente. ¿Está? La forma que tiene ahora una cultura debe ser estudiada históricamente, a partir de cómo se desarrolló esa cultura. No todas las culturas bárbaras de todo el mundo, que era como se hacía antes. ¿De acuerdo? Particularismo histórico. Cada cultura debe ser analizada en particular, estudiando en todo caso la incidencia de cada elemento de esa cultura en los otros elementos de esa cultura. ¿Está? Lo que estoy diciendo es cómo influye la religión en la economía, y la economía en la política, y la política en lo social de una misma cultura. ¿Está? Diferentes esferas de lo cultural, pero dentro de una misma cultura. Dice, más vale ver la incidencia de cada uno de los elementos dentro de una cultura que andar comparando lo económico entre los indios de Norteamérica, los mapuches y los indígenas australianos. ¿Está? No tiene sentido hacer esa clase de comparación. ¿Está? Lo importante es tomar cada cultura en particular y analizar las relaciones entre las distintas esferas de esa cultura. ¿Bien? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Calle ahora? Digan ahora o callen para siempre, porque no vuelve el evolucionismo. A ver, chicas, chicos, a mí me interesa que ustedes sepan cuál es el rasgo que permite pasar del salvajismo superior a la barbarie inferior. No. ¿Está? Sí quiero que se entienda el concepto de evolución para cuando llegue el momento de los parciales, eso estoy diciendo, ¿está? ¿Sí? Sépanlo porque tienen que saberlo, ¿está? Pero yo no voy a preguntarle eso en especial. Yo no quiero que eso es específico de los antropólogos, ¿se entiende? Pero quiero que ustedes entiendan que hay un caminito, que son pasos, que esos pasos son escalonados y que le son propios a cada una de las esferas propias de la cultura y que estos tipos son Morgan, Taylor y Fraser, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Acaban de pasar la parte más tediosa de la carrera, de la cátedra, ¿está? Ahora cuando veamos Marx y veamos el resto de las cosas, lo tengo que dar, chicos, porque es la base de todo lo otro.
Pero cuando empecemos ahora a ver Marx y ver las otras corrientes, ya vamos a hablar de casos. De hecho, también lo hablamos a hoy, ¿está? Digamos, no estoy hablando de cosas del pasado, más allá de que son del pasado, ¿está? Cuando digo etnocentrismo, estoy diciendo cosas de ahora también, ¿está? Tratamos de dar ejemplos de ahora. Pero bueno, con Marx y con el funcionalismo se nos va a volver más concreto. Acabamos de pasar la parte más tediosa de la cátedra. Suerte. Chicos, ¿están comentarios? Mándenme un mail. Pregunta. Sí, Cristian. En relación a los tres autores. Sí. Morgan, bueno, dijimos que hablaba sobre el salvajismo inferior, el salvajismo medio, barbarie, Sí, sí. ¿no? Sí. Fraser puede ser que hablaba de que había tres etapas de la humanidad: magia, religión y ciencia. Claro, muy bien, muy bien. La rama dorada. El tipo tiene un libro que se llama La rama dorada, que son esta evolución que tenemos en camino de la ciencia. Que si vos la pensás, yo no quiero irme porque tampoco sé lo que ustedes vieron y lo que no vieron, es muy difícil coordinar en esta formación. Pero esas mismas etapas, religión y... Son tres caminos, el mismo caminito. Muy bien. ¿Está? Magia, religión y ciencia es el mismo camino del positivismo en Comte. Si ustedes vieron positivismo ya, o a lo mejor no lo vieron, pero hay un tipo que hace el positivismo que se llama Comte, o Augusto Comte. Lo trabajamos un poquito. Bueno, está bien. En el positivismo es exactamente lo mismo. Son estadios para llegar al estado científico positivo, son los mismos tres estadios de Comte, que fundamentan el positivismo en Comte. Sí, muy bien, sí, claro. Y eso nos da Fraser. Y Taylor es el que hace todas las otras cosas más de parentesco. ¿Está? Las distintas... comparaciones. Todas las comparaciones que se corresponden, por ejemplo, con que cierta clase de familia descubierta por Morgan conllevaba matrilinealidad, matriarcado y todas esas categorías, son más de Taylor. Taylor es el más generador de categorías. ¿Está? Digamos, a ver, me van a matar los evolucionistas, no existen más evolucionistas, digamos, pero está, digo, el trabajo básico lo hace Morgan, lo desarrolla Taylor, ¿está? Taylor le da todas las otras variantes. Este caminito es clan, fratria, horda, para hacer cómo se organiza socialmente. ¿Viste un caminito? Clan, después pasamos a fratria, que son un conjunto de cosas. Son después tribu, después horda y después sociedad. ¿Está? No te lo digo para no durarlo más. ¿Está? Pero ese caminito que hacíamos con la fábula Punalúa, también lo podemos hacer con la sociedad. ¿Está? Todas esas cosas las hace Taylor. Y Fraser es el que hace la rama dorada, que es esto de magia, religión y ciencia. Muy bien. Bien, chicos, chicas. Cualquier pregunta me la acercan por mail o me la escriben, ¿está? O mándenme un WhatsApp. ¿De acuerdo? Bien, ¿se entendió más o menos, chicas, chicos? Ahora van a tener el video con los filtros. Ponemos un filtro como la gente, para que salga lindo. Está todo controlado, salió mi guitarra. Muy bien. Salió mi guitarra Muy bien. de fondo. Salió tu guitarra del fondo, sí, Así hijo que... de puta. Se supone que prestás atención, ¿no? Que tocás la guitarra. Sí, estoy, pero la tengo acá encima, ¿viste? Como un amante, digamos. Sí, ¿viste? Sí. Yo tomé Chicos, asistencia, después te paso los nombres, bro. Dale. No, tenés la voz, después te la pido en el final. Bueno. Chicos, guarda con eso. Recuerden esta cuestión de que nos piden ahora el 50% por lo menos de los mites, ¿está? Y por favor, no falte el lunes que viene que vamos a empezar Marx. ¿De acuerdo? Traten de ponerse al día con los trabajos y chao. Buenas noches. Nos vemos la próxima. Suerte para todos. Buenas noches. Suerte para todos. ¿Listo? Nico, después sube el video. Dale. Chao. Nos vemos. Chao. Nico, ¿se te murió la cámara?
No, la tengo. Lo que pasa es que no instalé el driver y para que Ah, bravo. voy No, a detener.